Es un gusto, queridos hermanos de Villa del Lago, llegar a ustedes en esta oportunidad para compartir unos pensamientos en la palabra de Dios, un ejemplo de fe. En estos momentos que la fe decae en muchos, cuán importante es que nosotros como hijos de Dios vayamos a la palabra y encontremos ejemplos de fe. Abre tu Biblia en San Mateo capítulo 15, verso 21 en adelante. Vamos a leer hasta el 28. Verso 21 dice la palabra de Dios: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Oramos, Señor, frente a tu palabra, frente a aquellas palabras que el Señor Jesús pronunció, frente a la actitud de esta mujer, quedamos admirados. Y en esta hora te pedimos que tú permitas que tu palabra hable a nuestra mente y a nuestro corazón, y que podamos conocer más a nuestro Señor y Salvador, y podamos ser hombres de fe. Señor, aumenta nuestra fe, es nuestro clamor en esta hora. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En este episodio se desprende un rayo de luz para los gentiles, para los no judíos. Sin duda, Jesús, dice el verso 21, salía de la zona de Galilea, lo vemos en el contexto, es una zona del mar, y se dirige al norte, a la zona del Líbano, a las costas del Mar Grande, a la zona de Tiro y Sidón, como dice aquí el versículo 1. Y aparece una mujer de Canaán, una representante, una clase sin esperanza, una cananea, pero que sin duda había escuchado o conocía a Jesús. Cuando Jesús en San Juan 6:37 dice: el que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Sí, podemos pensar en Efesios capítulo 2, verso 12, que dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Eso dice el apóstol Pablo al escribir a los Efesios, hablando de la condición del ser humano, sin Cristo, sin esperanza. Pero encontramos a esta mujer de Canaán, una mujer que estaba en una profunda ansiedad. Dice el verso 22, una mujer cananea había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer emitía un clamor por misericordia. Su hija estaba atormentada por un demonio. Sí, su propia alma estaba atormentada. Sí, una situación que le lleva a salir al camino y buscar a la fuente de vida, a Jesús. Clamor por misericordia, pero en segundo lugar quiero destacar que ese clamor fue al lugar y a la persona correcta, fue a Jesús. Oh, cuántas personas hoy en necesidad van, recurren a doña María, a doña Josefa, aquellos que puedan de alguna forma instantánea prometer liberación o cambios, en vez de ir a buscar en Jesús la solución. Sí, clama al Señor. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, fue pronunciada con mucha claridad. Pero aquí encontramos una mujer en profunda ansiedad. Pero encontramos una mujer frente a distintas pruebas. Y quiero detenerme en las pruebas que esta mujer enfrenta. La primera prueba que ella encuentra está en el verso 23. El silencio de Jesús. El silencio de Jesús. Pero Jesús no le respondió palabra. No le respondió palabra. Ahora, ¿quién es Jesús? Sino aquel que conoce la mente y el corazón. Aquel conoce lo que hay en la vida, en el interior. ¿Por qué esta mujer estaba allí? ¿Por qué clamaba? ¿Por qué siguió a Jesús? ¿Por qué fue al encuentro de Jesús? Sin duda, cuando vamos al capítulo 4 de San Juan, encontramos otra mujer en un encuentro con Jesús. Era Jesús necesario pasar por Samaria. Y cuando estaba allí pasando por Samaria, estaba sentado en el pozo de Jacob, junto al camino, cansado. Sus discípulos van a buscar de comer y vino una mujer de Samaria, dice verso 7 del capítulo 4 de San Juan, a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Verso 9, y la mujer samaritana y dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se hablan entre sí. No se hablan entre sí. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y hay un hermoso relato en este diálogo que te invito a que este capítulo lo vuelvas a leer. Pero encontramos una mujer que se acerca a Jesús pidiendo socorro, pidiendo que tenga misericordia, y vemos a un Jesús en silencio. Él conoce el corazón. Vemos a aquella samaritana que
hace ver la diferencia y trata de cerrar el diálogo, aquí encontramos un Jesús que cierra el diálogo, esperando la apertura de la fe y de un corazón. Sí, pero en segundo lugar, quiero destacar la actitud de los discípulos. Jesús nos responde palabra, verso 23. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, diciendo. Sí, seguidores, discípulos de Jesús, despídela, despáchala. Frente a la necesidad, en vez de sentir compasión, en vez de acercarse a ver cuál era la necesidad tan profunda de su corazón, de su clamor, de su dolor, hay un mal humor en los seguidores. Ahora, sin duda tenemos algo que aprender aquí. Nosotros seguimos a Jesús. Y frente al dolor del necesitado, frente al clamor de aquellos que hoy claman, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, claman con dolor profundo, claman sin saber qué será de ellos, si esta pandemia toca su vida, su hogar, su familia, si el coronavirus lleva la vida, ¿cuál será su destino? ¿Cuál es nuestra reacción? Pero encuentro una tercera prueba. La primera, el silencio. Segunda, la conducta de los discípulos. Tercera prueba, su propia indignidad. Verso 7. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo no soy digna. Yo no pertenezco a las ovejas. Sí, pero ella sigue llamando frente a una puerta que se ve cerrada. Sigue llamando y dice, aún los perrillos, mujer no judía, gentil y cananea, enemigos de los judíos. Pero ella, conociendo quizás, vamos al Mateo capítulo 10, verso 5, San Mateo 10, verso 5, cuando se produce la elección de los apóstoles y luego la misión de los 12, a estos 12 se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de los samaritanos no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sí, ella reconoce su indignidad, conoce que el mensaje que aquellos seguidores habían recibido del Señor, a dónde debían ir, pero encuentra esta mujer frente a la cuarta prueba y la encontramos en el verso 26. Ella se enfrenta a la justicia de Dios. Él respondiendo dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien tomar el pan. No vayáis, no vayáis. Ella no tenía esperanza, pero ella frente a la prueba del silencio, frente a la conducta de los discípulos, frente a reconocer su indignidad, ser considerada como un perrillo, ella sigue frente a la justicia de Dios. Ahora, quiero destacar una mujer y su reacción de fe frente a la situación y a las pruebas. Verso 25.
Entonces ella vino y se postró. Se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Fue al lugar correcto, a los pies de Jesús. Se postra ante él. Se postra ante él. Aunque él no había abierto su boca, solo para decir que no era el lugar donde él había venido a ministrar, no es a ellos que debía el Señor ayudar y socorrer. Pero ella dice: por favor, Señor, y se postra en adoración ante Dios. Y dice, verso 27, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Reconoce la grandeza de ese Dios. Había escuchado de su poder, de su autoridad. Y ella, clamando por su hija, frente a la grandeza, postrada, clamando a los pies, dice: pero Señor, aún los perrillos comen de las migajas. Y tú eres tan grande, y aún una migaja que caiga de tus manos o de tu mesa puede ser de gran bendición. El apóstol Pedro, en Primera Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, habla de una esperanza viva. Y dice el verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Sometida a prueba vuestra fe. Sin duda, más de uno frente a una prueba tan aguda o fuerte, ¿cómo habríamos reaccionado? Quizás algunos se habría hundido en el silencio. Quizás otro hubiera pegado la vuelta y quizás estallar en lamento o insultos. O quizás hubiera dicho: ¿para qué salí al camino? Me hubiera quedado en casa. O quizás hubiera sido tratado mejor. He sido tratado de un perrillo o de perra. Pero vuestra fe más preciosa que el oro. La fe le abre paso entre las circunstancias más desalentadoras. La fe es aquella que abre puertas. Y está frente a Jesús, frente al Hijo de David, aquel que no deja sin bendecir a quien debe bendecir,
aquello que desde la antigüedad podemos recordar. Y si vamos a Génesis capítulo 32, en Génesis capítulo 32, fíjense hermanos, Génesis capítulo 32 y verso 26, está Jacob luchando con el ángel en Peniel. Y sin duda, en el verso 26, cuando habían estado luchando y luchaban hasta que rayaba el alba, dice el verso 24, y dijo, déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y el verso 29, al final, y lo bendijo allí. Y lo bendijo allí. Insistió, luchó, siguió adelante. Esta mujer frente a las situaciones difíciles no bajó su fe, no bajó la idea, la imagen, la seguridad de que estaba frente a Dios, estaba frente al Señor, frente al autor de la vida, ese ser tan grande, maravilloso, excelso. Ella confiaba que una migaja era suficiente para recibir ella la bendición. Y dice el verso 27, y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aunque soy perrilla y no tengo derecho, Señor, tú eres tan grande. Señor, con unas migajas de tu grandeza me alcanza. Y me encanta la respuesta del Señor. Verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Gran éxito. El triunfo de la fe. La fe puede ser probada, pero nunca puede ser defraudada. Y en último lugar vemos una mujer que aprovechó su oportunidad. Mientras Jesús pasaba, dice el verso 22, por aquella región, por aquel lugar, por aquella región, Jesús pasaba. Ella se acercó y clamó. Ella se aferró a su única oportunidad. Ahí pasa Jesús. Es el único que puede actuar. Es el único que puede quitar esta gran carga que tiene mi hija. Este tormento que ella está viviendo. Tú puedes traerle la paz que ella necesita. Tú puedes ser la salida para su vida. Tú puedes cambiar todo el entorno de mi vida, de su vida. Se jugó por su fe. Ella conocía el nombre de Jesús. Ella conocía de Jesús. Fíjense en el salmista, en el Salmo 9, dice el verso 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Qué hermoso. Este salmo de David, que está mostrando y dando gracias por la justicia de Dios, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. ¿En quién estás confiando? Aunque parezca que en este momento clamas y no escuchas respuesta, ¿sabes? El Señor siempre responde. A veces responde con silencio, como comenzó aquí. Y dice, espera. Otras veces dice sí, otras veces tiene que decir que no. Pero
Confiemos en aquel que no desampara y su respuesta es tiempo de bendición. El apóstol San Pablo, escribiendo en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 2, dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. Y con Efesios capítulo 2, volvamos a Efesios capítulo 2, que fue el texto que leímos al comienzo. Comenzamos con Efesios capítulo 2, verso 12, que decía la palabra y nos instruía el apóstol Pablo diciendo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sí, ejemplo de fe. Esa mujer frente a las pruebas fue adelante. Pasó la prueba del silencio, pasó la prueba de la conducta de los discípulos, pasó la prueba de su propia indignidad, pasó la prueba de la lucha de tratar de entender la justicia de Dios, pero tuvo una reacción de fe. Se postró y adoró. Y entendió que estaba frente al autor y consumador de la fe. Estaba frente a aquel que con migajas podía cambiar su entorno y su vida. Queridos hermanos, ese es nuestro Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, postrémonos en la presencia del Señor. Confiemos en Él. Él puede lo imposible. Aunque las noticias que nos lleguen sean desalentadoras, Él está por encima de cualquier noticia. Él es Dios, Él es Señor, y podremos disfrutar el triunfo de la fe. La fe puede ser probada, pero nunca puede ser defraudada. Señor, gracias por tu palabra. Aplica tu palabra a los corazones. Bendice, Señor, con tu palabra a la iglesia, a los hermanos allí en Villa El Lago. Señor, sostén, bendice, alienta cada vida, cada hogar y cada necesidad. Protégeles en esta hora. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén.